Ok, buenas tardes. ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? Nosotros habíamos llegado, creo que a listar, ¿no es cierto? A ver, yo voy a correr el proyecto que yo tengo, pero no sé si llegamos a eso, ¿no? Teníamos, ¿no es cierto?, el listado de pizza, alta de una variedad, teníamos código, nombre, precio, peso, ingredientes, disponibilidad y registrar. Nueva pizza agregada con éxito, y me aparecía todos esos datos, ¿no es cierto?, de la clase pizza, ¿no es cierto? Me aparecía todo así listado. Lo que no me aparecían eran los botones que eran para editar y toda esa historia. ¿Hasta ahí habíamos llegado, puede ser? ¿O llegamos un poquito más? ¿Me confirman por el chat hasta dónde llegamos? Recuerden que la primera parte de este proyecto se hacía mirando el video, ¿no? Donde hacíamos la clase y toda esa historia. Y esta segunda parte que la que hicimos en clase, valga la redundancia. Hasta la función listar tenemos. Bien. Bueno, entonces nos faltaría, ya tenemos el alta, ya podemos darle el alta, ¿no es cierto? Y nos faltaría, una vez que tenemos el alta, hacer las modificaciones y hacer la eliminación, ¿no es cierto?, de estos datos que se van agregando. Por ejemplo, yo puedo agregar otra pizza acá en este listado, un nombre, por ejemplo, especial, precio, qué sé yo, 1800, peso 500, ingredientes no sé qué cosa, no está disponible, registramos y se agrega, fíjense, se agrega aquí en el listado, y así sucesivamente podríamos agregar un montón de productos, pero no teníamos la posibilidad ni de editar ni de eliminar esos productos que se iban agregando aquí al final. Vamos a continuar con el proyecto. Esto ya estaría, entonces, ¿cómo quedaría terminado? Tenemos la función listar. En la función listar, que era todo, ¿no es cierto?, un peregrinar, ¿no? Porque había que escribir todo el HTML a mano para que se vaya agregando uno por uno. Esto después, el día de mañana, para que estén un poco tranquilos. Generalmente en un proyecto de esta envergadura lo que se hace es se copia y se pega si se hace a mano, y si no, se trabaja con algún que otro marco de trabajo o algún que otro framework. Por ejemplo, más adelante vamos a trabajar con React, y la idea de trabajar con React es que no estemos haciendo esto toda la vida. Estas funciones que nosotros las hacemos aquí a mano, después ya van a venir predeterminadas y preelaboradas. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es implementar esas funciones que ya están hechas en JavaScript para que funcione todo más o menos automático. Esa idea de trabajar con un framework como por ejemplo React. Bueno, por ahora, como estamos aprendiendo, tenemos que hacer todas las cosas medio como a mano. Por un lado es bueno si queremos implementar un proyecto sin un marco de trabajo, donde nosotros tenemos el control de cada una de las cosas que estamos viendo en el proyecto. Y por otro lado, lo que te lleva más tiempo. El pro y el contra de trabajar con un marco de trabajo como React, por ejemplo, Angular, etc., marcos de trabajo, es que uno hace más rápido los proyectos, pero por otro lado lo que tiene es que no sabe muy bien a veces qué cosa está haciendo internamente el framework con el que está trabajando. Eso es simplemente para tener en claro. Bueno, tenemos la función listar, la función limpiar, que lo que hace, ¿no es cierto?, me limpiaba todo la página, digamos. Vamos a achicar esto, vamos a trabajar como estábamos la semana pasada, ¿no? Vamos a ver si lo podemos acomodar para que entre aquí al costadito también el HTML y vayamos ¿no es cierto?, el desarrollo de lo que vamos haciendo. Prendemos el home lib y acá al costado lo que vamos a hacer es vamos a llevar el HTML para ir viendo qué es lo que se va haciendo. Total, es un trabajo que es relativamente bueno, más o menos ahí está. Ya podemos ver qué es lo que fuimos haciendo y lo que está. Esto que está acá, no recuerdo.
Este es el limpiar, listar, registrar, ¿no es cierto? Agregar con éxito, no. Bueno, tenemos el listar. Si apretamos listar, no funciona para nada este botón. Bueno, antes que nada, vamos a hacer es, vamos a acomodar que funcione esto que está acá. Limpiar, lo que tiene que hacer es enlazarme con la función limpiar. Así que, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con la función limpiar. Esta función limpiar, lo que tenía aquí era que me dejaba con espacio en blanco todos los campos de aquí, y finalmente me dejaba en foco el primer campo, ¿no es cierto? Esa era la idea de la función limpiar. Bueno, tenemos la función limpiar. Lo que vamos a hacer es, vamos a enlazar este botoncito que dice limpiar con esta función directamente para que ya nos limpie desde una, sin necesidad de que por ahí nos equivocamos. Acá tenemos el botoncito limpiar, acá en el HTML. Lo que vamos a hacer es un clic y ahí le decimos que vaya a la función limpiar. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, enlazada la función limpiar. ¿Ven? Al hacer automáticamente ya me deja en limpia y me deja en foco el primer campo. Así que ya está funcionando el botoncito de limpiar. Porque con un clic lo enlazo directamente al JavaScript de función limpiar. Lo otro que nos quedaba era listar. Y listar también es la misma historia. O sea, vamos a enlazar la función listar. Listar o listar producto. Le pongo de las dos maneras, ¿no? A ver, ¿dónde está ese botón? Acá está limpiar y al costadito tiene que estar listar. Podemos decir acá listar. Podemos llamarle listar producto. Bueno, entonces ahí estaríamos listando todas las pistas, ¿no? Listar productos. Este botón no está enlazado a ninguna función de JavaScript. Lo que vamos a hacer es, vamos a darle un on click también a listar productos. Un clic. Y ahí en un on click le vamos a decir que se enlace con la función listar. Es la última que creamos. Entonces, si yo aprieto listar productos, ya me aparece acá. Me va a aparecer vacío, solamente el encabezado. ¿Por qué? Porque no cargué nada, ¿no? Pero si yo voy a cargar algo, acá, y registro, ahí ya se agrega, ¿no? Ahí aparece y empieza a funcionar. Bien, esa sería la idea principal, ¿no es cierto? Bueno, tenemos listar, ¿qué más nos faltaba? Limpiar. Vamos acá a la función que más nos faltaba. Tenemos listar, limpiar. Bien, estaríamos entonces con el tema de la función que lista, que limpia y toda la historia. ¿Qué nos faltaría agregar? Bueno, ahora lo que tenemos que enfocarnos es, ya que tenemos funcional todo esto, son los botones de editar y de borrar, ¿no? Bueno, hay que crear, por supuesto, una función que se va a llamar borrar. Y esa función borrar, ¿cómo va a funcionar literalmente? Tenemos que entender que todas estas pizzas que estamos registrando, particularmente porque son pizzas, serían todos estos productos, van a parar aquí a este listado, a este arreglo, ¿no es cierto? Que está aquí, a este arreglo, a este vector que tiene listado, van a tener todas las pizzas, todos los productos van a parar allí. Y como todo arreglo, a ver, lo voy a escribir acá abajo para que se vea. Como todo arreglo, este es el listado, este es el arreglo listado, y es un arreglo, ¿no es cierto? Que adentro tiene, ¿no es cierto?, la pizza 1, la pizza 2, la pizza 3, la pizza 4, son objetos tipo pizza, ¿no es cierto? Pizza 5, etcétera, ¿no es cierto? Pizza N. Bueno, ahí en este arreglo, todos estos objetos de tipo pizza se van a ir guardando.
cada uno de estos objetos de tipo pizza tiene código, nombre, precio, peso, ingredientes, disponibilidad, toda la historia de eso. Cada objeto de esto tiene adentro esa información. Bárbaro. Pero fíjense que como esto es un arreglo, o sea, un vector, por hablando mal y pronto, cada elemento de este arreglo, cada elemento de este vector tiene una posición. ¿Esta posición cuál es? Esta será la posición 0, que es la primera. Después tenemos la posición acá 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y así sucesivamente. Esta sería, ¿no es cierto?, la posición n-1, porque recordemos que el vector o el arreglo siempre tiene su índice, siempre es un valor menos de la cantidad de elementos que tiene, que empieza desde 0. Si tiene 10 elementos, tienen, ¿cierto?, desde 0 hasta 9 y así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿cómo yo hago? Bueno, acá me fue escribiendo el HTML, no es la idea, pero bueno, la idea es que simplemente yo quería usar esto como pizarra, ¿no?, para mostrarles. Lo que quería explicarles es que si yo quiero borrar, por ejemplo, la pizza 3, esta pizza que está acá, entonces yo tengo que decirle que a JavaScript que elimine el objeto que está en la posición 2. Si yo quiero eliminar la pizza 5, entonces yo tengo que decirle a JavaScript que elimine la pizza, el objeto pizza, que está en la posición 4 y así sucesivamente. Entonces yo lo que tendría que hacer es conocer de antemano cuál es el índice del objeto que yo quiero borrar. Entonces, con ese criterio, lo que voy a necesitar saber en la función borrar es simplemente indicarle a la función como parámetro cuál es el índice del objeto que quiero borrar, que lo borre, que liste y ya está, se acabó. Es una función relativamente simple de implementar. Bueno, borro todo esto porque era simplemente para que entiendan qué es lo que tenemos que hacer. Entonces acá, después de la función listar, vamos a crear la función borrar. Y a esa función le vamos a pasar el ID, ¿no es cierto?, por darle algún nombre a la variable, ¿no?, como parámetro, donde del objeto que queremos borrar del arreglo. Es decir, sí o sí esta función va a necesitar saber, o sea, tiene que recibir como información acá el ID, es cierto, del elemento que queremos borrar. Si no, ¿cómo va a adivinar qué es lo que queremos borrar? Entonces, eso ponemos aquí como parámetro. Luego, hay una función implícita, un método implícito que tienen los arreglos en JavaScript, al cual uno le pasa el índice o el ID del objeto que quiere borrar del arreglo y automáticamente lo que hace JavaScript me elimina ese elemento. Por ejemplo, si yo tengo un arreglo U que tiene, por ejemplo, los elementos internamente, ¿no es cierto?, 1, 2, K, L, N, y yo quiero borrar, por ejemplo, la K, entonces yo le tendría que decir a este método de JavaScript que elimine el objeto 0, 1, 2. O sea, que me elimine el objeto que está en el índice 2. Entonces yo le paso esa información a ese método de JavaScript y se acabó, quedó así. Es irreversible, ¿no? Hay que tener cuidado que borra lo que uno le indica, pero eso ya no se puede recuperar. Entonces vamos a utilizar ese método nativo de JavaScript que se llama splice. Ese método que se llama splice me elimina un objeto de un arreglo y lo reacomoda al arreglo con menos elementos. Existe otro elemento, otra forma de borrar elementos de un arreglo de JavaScript, donde yo tengo, por ejemplo, A, B, acá puse punto, no era A, B, C, D, R, H, L, etcétera, ¿no? Tengo varios elementos. Existe otro método, el splice. Entonces voy anotando acá. Splice, se escribe splice, le pone uno como parámetro el índice que quiere borrar y la cantidad de elementos a partir de ese índice. Entonces, si yo le digo que a partir del elemento 2 me borre un elemento, o sea, me borraría C. Entonces yo quiero borrar la R, le digo que 0, 1, 2, 3, 4, que el elemento de índice 4 me lo borre y así sucesivamente. ¿Está? Bueno, si yo quisiese borrar
de un arreglo en JavaScript el último elemento que tiene el arreglo, no voy a utilizar splice. Si a mí me interesa por defecto siempre eliminar el último elemento, recuerden que creo que lo vimos a ese. Tenemos ese método que elimina el último elemento siempre del arreglo, que se llama pop. Este método me elimina siempre el último elemento. Entonces, este método para borrar elementos de un arreglo, que se llama splice, borra el elemento que uno le indica el índice. Pop, ¿qué hace pop? Me borra el último elemento por defecto. O sea, el último que está en el arreglo, no importa cuál fuimos metiendo así como chorizo uno detrás de otro. Bueno, el último en este caso, que sería la L, chao, lo borra. Si utilizo pop me va a hacer eso. Ahora, si yo quiero utilizar splice, lo que tengo que decir es que tiene que borrarme el elemento que se encuentra en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, tengo que decirle que me haga un splice 6, 1. Es decir, que me borre un elemento que está en la posición 6 del arreglo. En cambio, si quiero usar pop, automáticamente pop me borra el último que existe en el arreglo. ¿Está? Esa es la diferencia de borrar con splice, que utiliza un índice, y de pop, que me borra por defecto el último elemento. Por último, les voy a mostrar, también existe otra forma de borrar elementos de un arreglo en JavaScript, que se llama delete. Delete. Para nosotros es delete. Bueno, delete, ¿qué hace delete? Me borra también un elemento que uno le pase como ID. Pero este aquí, ¿no es cierto?, que tiene una diferencia con splice. Entonces borra un elemento que uno pase por índice. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia de utilizar splice y de utilizar delete? Bueno, que si yo utilizo delete, lo que hace delete es, por ejemplo, si yo le paso que me borre el elemento que está en la posición 2, que sería 0, 1, 2, la letra C en todo caso sería, ¿no? Sería que hace esto. Lo borro y cuando le doy que me borre delete, arreglo U, posición 2. Esto me va a pasar. Me borra lo que hay allí adentro, pero no me borra el espacio. Queda el espacio nulo. Queda como vacío esperando que se pueda llenar con alguna otra cosa. ¿Está? Esa es la diferencia de usar delete. Delete borra el contenido que hay en esa posición de memoria del arreglo, pero no elimina la posición. Splice no solamente borra lo que había ahí, sino también borra el espacio de memoria que contenía ese dato, ¿no? Y pop lo que hace, bueno, repito, borra el último elemento con contenido y espacio todo junto que está al final. Es como que lo trunca desde la colita. En cambio, splice lo trunca desde la posición que uno le indica. Y este segundo índice que yo le pongo acá, que es un 1, justamente indica que me borre un solo valor. Si yo le pusiese un 3, me borraría a partir de este índice 3 elementos para atrás. Esa es la historia de splice, pop y delete. Se utilizan los tres dependiendo de la situación. Ahora bien, ¿qué necesitaríamos utilizar para nuestro ejemplo del listado de pizza? Necesitaríamos borrar, ¿no es cierto?, un objeto de tipo pizza que esté en un índice que nosotros conozcamos. Entonces, bueno, habiendo aclarado todo esto, vamos a tener que utilizar sí o sí nuestro amigo splice, que es el que más conveniente para lo que nosotros necesitamos. Bueno, eso era como un pequeño recordatorio de todo este tema, medio recordatorio teórico, de todo este tema del borrado de objetos o elementos que están dentro de un arreglo en JavaScript. Entonces, acá tengo la función borrar, recibe por parámetro el ID. Ya vamos a ver cómo obtenemos ese ID, ¿no? Pero bueno, por el momento sabemos que tenemos que recibir ese ID para poder indicarle a JavaScript que borre tal o cual elemento. Después lo que vamos a decir es que el arreglo, ¿cómo se llama el arreglo que contiene todas las pizzas? Y nosotros a ese arreglo le llamamos listado. Acá está.
O sea que acá en la función borrar vamos a decir, una vez que tenemos la función, listado, que es el arreglo, listado, punto, splice, y allí le indicamos el índice, que es id, coma, 1. Entonces, si yo le paso a esta función el id con la posición que quiero borrar, lo que va a hacer del listado, va a elegir ese valor que le pase como parámetro y lo va a hacer volar, lo va a eliminar. Luego que lo eliminó, tengo que hacer un nuevo listado, perdón, sí, o sea, sería un nuevo listado, una nueva impresión por pantalla de todas las piezas para que se vea que efectivamente se eliminó ese elemento. Si no, es como que va a quedar impreso acá, pero internamente en la memoria ya no está más. Entonces, nuevamente invocamos a la función limpiar. Llame a la función limpiar, ¿para qué? Para que se muestre nuevamente todas las piezas que quedaron, ¿no? Luego de que se eliminó esa que le pasé como parámetro. Entonces, allí estaría la función borrar. Con esto ya estaría lista esa función sencilla. Bien, ¿cómo hacemos para borrar entonces la pizza? Ya el objeto de tipo pizza, ya está la función. La función borrar es esto. Recibe como parámetro, eliminamos el objeto del arreglo y luego listamos nuevamente. Pero nosotros necesitamos, cuando estamos listando las pizzas, acá arriba estamos listando, ¿ven? Que estaba el HTML más largo que Esperanza de Pobre. Bueno, en esta función que se llama listar, acá tenemos que hacer que aparezca el botón borrar como una opción dentro del listado. Entonces, al aparecer allí, podemos automáticamente llamar a esta función borrar y se eliminará ese objeto. Bien, entonces esto nos quedaría, si queremos agregar el botón borrar acá en la función está disponible. Antes de que se cierre la tabla, la lista de la tabla, tenemos que agregar un más acá y vamos a agregarle el botoncito de borrar, que sería una celda más, ¿no es cierto? Sería una celda más. Se cierra el TD de la otra celda, cerramos el TD de la otra celda, luego lo que hacemos es acá adentro, esto va con comillas porque sería, más estaría, a ver cómo quedaría, donde cerré el último TD, acá está, muestro el elemento disponible, si es disponible o no. Acá creo que empezaría, ¿no es cierto?, otra comilla. Sí, acá empieza otra comilla. Acá se cierra otra comilla. Y aquí lo que vamos a hacer es este TD se cerró, que abrir, ¿no es cierto?, otro TD, que es el que va a mostrar el botón, que sería este que está acá. Y aquí adentro estaría, ¿no es cierto?, el input. Acá, donde está acá, estaría el input con el on click borrar. Entonces abrimos input type igual button con comillas simples. Lo hacemos para que no esté en quilombo con las comillas dobles de tipo botón. Luego decimos que vamos a hacer un on click y que llame a la función con comillas simples, porque estamos dentro de comillas dobles, a la función borrar, ¿cierto? Ahí estamos llamando a la función borrar. Bien, ya vamos a ver cómo le pasamos el ID, porque tenemos que pasarle acá adentro el ID y vamos a decir que muestre el mensaje, el botoncito borrar. Por eso tiene que ser el value igual a, entre comillas simple, borrar. Bien, es un lío de todo esto, pero bueno, vale la pena hacerlo. Entonces allí cerraríamos el TD.
Ahí cerramos el TD. A ver. Cerraríamos el TD del botón. Ahí lo cerramos con barra invertida. Y creo que por el momento estaríamos. A ver, acomodo acá. Y cerraría también el... Ah, ya lo tenía. Bueno. Ahí está. Cierro, ¿no es cierto? También. ¿Qué cosa? Cierro también, aparte del TD, cierro la fila para que se muestre. A ver cómo queda. Cargo un elemento. Pasarela, precio 1600. No, esto acá. Sí. Registramos y aceptamos. Y ahí fíjense cómo ya aparece el botón borrar, ¿no es cierto? Que es el que escribimos recién. ¿Ah? Entonces, después que escribimos la función es disponible, que es la que me muestra que está disponible el producto, le concatenamos, ¿no es cierto?, otra celda, por eso que acá hay un TD, ahí cierra la celda anterior del disponible, ¿no? Y abrimos otra celda, que es la que, ¿no es cierto?, con ese TD empieza, ¿no es cierto?, el botón, que es el input este que está acá, de tipo botón, que me muestra la función que hace al hacer un clic, me va a la función borrar. Luego se cierra la celda, ¿no? Vamos a corregir después la arriba del título para que se vea todo correcto, ¿no? Lo que nos faltaría ahora es pasarle, porque fíjense que yo le hago clic acá y no hace nada, porque llama a la función borrar, pero no le pasa ningún índice. Si yo le pasase algún índice, por ejemplo el índice 1, 2, 3, me tendría que borrar toda esta fila, porque ya la función borrar está creada. Pero ¿qué pasa? No puede borrar porque todavía no le pasamos el índice. Entonces acá dentro de la función borrar tenemos que concatenar, ¿no es cierto?, el índice para que al hacer clic se llame a ese índice. Entonces, comillas, comillas, más, ahí con eso concatenamos y ahí le pasamos el índice que se llama index, ¿no? Ahí le estamos pasando el índice de ese objeto. Fíjense que cuando listamos con el for each, acá utilizamos un elemento que es el objeto pizza y el índice que es la posición de ese objeto. Entonces por eso ahí le concatené el índice que se llama index en inglés y entonces allí ya estaría funcionando el objeto que borra, ¿no? Cargamos por ejemplo una pizza. Poner así, registramos. Pizza agregada con éxito y fíjense que ahí está agregada la pizza. Ahora si yo aprieto borrar, me tendría que borrar esta pizza en particular, ¿no? Aprieto borrar y no funcionó. A ver qué pasó. Cargamos la consola para ver si está dando, a ver dónde está el error. Referencia 1 está definido. 1 está definido, borramos, nuevamente me da otro error. 1 está definido, a ver, la listado display, acá parece que escribimos en la función borrar, sin querer metimos una U. Qué inteligente que es. Bien. Entonces ahí le habíamos metido una U sin querer en la función borrar. No sé por qué sin querer apreté la tecla U. Bueno, ahora probamos nuevamente a ver si funciona esto. Entonces cargamos una pizza. Mozzarella, precio 1600, pesos 4.50, ingredientes no sé cuánto. Está disponible si registramos y ahí se registró la pizza con esto. Ahí ya me aparece esto. Acá. Ahora apretando borrar se tendría que eliminar este objeto, ¿no? Apretamos borrar y a ver qué pasa. No tenemos error de consola. No tenemos error de consola. Por lo tanto, no está habiendo ningún inconveniente. A ver, creamos otra pizza.
Ahí se agregó. Y acá estoy viendo que hay un error porque me está agregando la pizza, pero no está disponible. Si cargo otro valor, a ver. Sí, puedo borrar, por ejemplo, el primero y se borró, aparentemente se borra, pero ¿qué pasa? Ahora si cargo otro valor, hay capaz que se note el cambio, hay que revisar por qué no se está notando el cambio. Ven, ahí ponemos otra cosa, código por ejemplo 888, nombre, la 2, precio 1600, bueno, todo esto igual, disponible sí, registramos y se va agregando al final, pero el anterior no se eliminó automáticamente después que lo borramos. Veamos a ver por qué nos está borrando automáticamente. Tenemos acá la función borrar y porque acá está el error. Es un error que no es sintáctico, es un error semántico, es decir, tenemos mal implícito acá la situación. ¿Por qué? Porque estamos borrando la pizza que está en el arreglo, pero luego de borrarla la pizza estamos limpiando la pantalla. Y lo que no necesitamos nosotros limpiar el formulario, lo que necesitamos es que se liste nuevamente todo. Entonces, listar acá. Por eso es que estamos haciendo mock. Y ahora sí. Entonces, yo creo, a ver, vamos a crear otro par de pizzas nuevas. 150. Disponible sí. Registramos. Ahí va para el listado. Ahora creamos otra pizza que es código 77, nombre especial, precio 8000, peso 450, ingredientes cualquier cosa, disponible, no disponible, registramos y agregamos uno más para que se vea el cambio, ¿no? Código, por ejemplo, 333, nombre palmitos, precio 4500, peso 500, ingredientes cualquier cosa, disponible sí, y agregamos, ¿no? Vemos que ahí se agregaron 3 productos, 3 pizzas, ¿no es cierto? Bueno, ya están agregadas. Lo que vamos ahora es eliminar, por ejemplo, esta que está en el medio, que es la especial, que tiene como código 777. Vamos a eliminar esa pizza y vamos a ver si funciona. Ahora tendría que eliminar esta fila, este objeto que está en el arreglo y restarse esto como si fuera que desapareció, ¿no? Estamos acá a borrar y funciona perfectamente. Entonces, evidentemente ahora ya está funcionando de manera correcta el botón borra. ¿Está? Bien, por último, para terminar con esto, para que quede prolijo, lo que vamos a hacer es que el título esto de disponibilidad llegue hasta el final de la tabla, porque si no, como ven, llega hasta aquí nada más, esta celda, y luego queda el espacio en blanco acá, y no queda prolijo esto. ¿Qué comando hacía que se expanda una celda hasta el final? O que ocupe, por ejemplo, esta celda ocupe 2 columnas. ¿Se acuerdan ustedes? Si se acuerdan, escríbanlo ahí en el chat, a ver cuál es el comando que expandía esta celda 2 lugares. Acá serían 2 lugares porque serían 2 columnas. Si alguien se acuerda, escriban. Es un comando de HTML que cuando yo escribía el código HTML hacía que esta celda ocupe lugares. Bueno, vamos a buscar primero que nada dónde está esa tabla. ¿Dónde anda la tablita? Acá arriba. Bien, registrar y listar productos. Copiar.
acá estaría el HTML donde muestra disponibilidad, ¿no? Que sería el TH este TH no sería un TD, sería un TH porque son títulos, table head, encabezado, ¿no? De tabla, que me tiene que ocupar cuántas columnas, 2 columnas. Entonces acá dentro del TH le vamos a poner, ¿cierto? Un call span igual a 2. ¿Por qué? Quiero que me ocupe 2 espacios. Y le usamos columna, usamos comillas simples. ¿Por qué usamos comillas simples? Porque si no me va a dar error, porque estamos utilizando las comillas dobles para concatenar. Tengan en cuenta eso. Cuando estoy escribiendo código HTML dentro de un JavaScript, conviene utilizar comillas simples para que no se confunda con las dobles que cierra el Java, ¿no? Entonces allí con el call span, en teoría me tendría que expandir ese encabezado de la tabla. A ver, registramos. Ahí está, ¿ven? Ahora sí, disponibilidad ocupa las 2 columnas. ¿Por qué? Porque le pusimos esta instrucción que les decía, que se llama call span, que me agranda, ¿no es cierto?, una celda, 2 columnas. Si yo quería agrandar, en vez de 2 columnas, 2 filas, ¿se acuerdan ustedes cuál era el código de HTML que me permitía agrandar 2 filas? Así como existe el call span para ocupar 2 columnas, existe también el, ¿no es cierto?, row span. El row span, call span es para 2 columnas o tantas columnas como me haga falta en realidad, y el row span es para tantas filas como me sea necesario si yo necesito agrandar, digamos, las cantidades de filas. Cierro acá para que ya está. Entonces ahí estaría bien disponibilidad. Podemos cargar algún producto para ver cómo queda. Y ahí me aparece el botón borrar, lo borro, ahí está, se borra. Bien, gente, ¿entendieron hasta aquí? ¿Alguna consulta, alguna duda, ¿no es cierto?, con el código que hicimos para agregar los botones que borra el producto. Vamos a terminar, ¿no es cierto?, todo esto editando el producto, porque es lo más complicado hacer la edición. Pero con que sepamos que ya podemos listar y ahora ya podemos borrar. Mínimamente podemos de cierta manera editar, porque si podemos listar y podemos borrar, si no equivocamos podemos borrar lo que hicimos mal y escribirlo nuevamente. Más o menos por ese lado viene el tema de la edición, ¿no? Pero bueno, ya tenemos entonces las 2 cosas más principales que necesita, ¿no es cierto?, una VM en cualquier lenguaje. Sería el alta, o sea, el agregado de un nuevo objeto o de un producto en este caso, y el borrado, que sería la eliminación del objeto. Vale la pena aclarar que nosotros cuando eliminamos estamos haciendo una eliminación física, si bien no estamos borrando un disco rígido ni nada, pero estamos borrando de la memoria. Es decir, ese dato que nosotros le damos borrar ya se pierde por completo una vez que continuamos con el programa. Es una eliminación física de la memoria de ese archivo. Ahora bien, más adelante vamos a ver que cuando se trabaja con base de datos, por allí no es conveniente eliminar del todo el producto, sino conviene, por ejemplo, darle una eliminación de tipo lógica. Es decir, hacer que no aparezca en el listado simplemente por la duda que yo lo necesite reutilizar. Pero bueno, acá no se puede hacer tanta magia porque estamos trabajando con arreglos que están dentro de la memoria física de la computadora. No es que está esto en una base de datos ni en un disco rígido. Entonces es como que mucho no podemos hacer. A modo didáctico nos sirve para entender cómo es el procedimiento y el proceso de el alta, la baja y la modificación de un sistema. Pero en sí no podemos hacer más nada que eliminarlo de manera física, no de manera lógica. Bien, vamos a continuar entonces con la edición. A ver un poquito. Ariel, te escucho.
Sí. ¿No te Sí, no, aparece? centrado lo que es disponibilidad, me aparece de un costado. Ahí mandé una fotito en el chat, cómo queda. A ver, voy a abrir nuevamente. ¿A vos te aparece? Sí. ¿Dónde está? Función listar. Bueno, cuando arranca la función listar, el primer inner HTML, el que aparece el título, ¿no? Vamos a donde dice disponibilidad. Y acordate que ese TH que arranca, donde empieza disponibilidad, que es este último, ahí es donde le agregamos el famoso call span. Tenés que agregarle esto. Le agregas el call span 2. Entonces le estás diciendo que disponibilidad sea un encabezado, sea un table head que ocupe 2 columnas. Acá porque serían 2. Vamos a ver que vamos a tener que expandir una columna más porque falta un botón todavía. Pero bueno, entonces acá agregarle el call span a ver cómo te queda. Sí, lo tengo agregado el call span ahí arriba. Por eso, me toma las dos columnas, pero me queda del lado izquierdo. No me lo centro. Si te queda del lado izquierdo, es... Vos tenés bien cerrado los TR. Me parece que tenés algún TH. Contás bien que estén bien abiertos y cerrados los TH y los TR. TR tiene que ser uno solo. Y es muy probable que estés teniendo un TH o un TD de más. Fíjate, tendrían que ser un TR que se abre y que se cierra. Y TH sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 TH. Ahí lo chequeo bien a ver si por ahí tengo algo le habré pifiado en eso. Sí, es algún TH o un TD que sin querer le metiste que está de más. Pero si no, te tendría que coincidir. Serían 6, creo que son 6 encabezados, son 6 TH. Y sí, serían 6 TH y abajo también tendrías que tener 6 TD, porque abajo serían columnas, sí, celdas nada más, y acá serían encabezados. Bien, continuando entonces, es algo así tonto nomás, algo sencillito que tenés que arreglar, ¿eh? Debe ser algún TD o un TH que está jodiendo ahí, que está de más. Si nos fijamos, entonces ya tenemos el botón borrar. Bueno, acá le hicimos el botón borrar. De la misma manera que agregamos el botón borrar, tenemos que agregar ahora el botón que hace que se pueda editar. Por lo menos le vamos a agregar el botón editar, ¿no? Vamos a agregar el botón editar. Luego de acá, ¿dónde lo vamos a agregar? Acá, donde se cerró el último TD. Ahí vamos a agregar otra celda, o sea, vamos a abrir un TD y vamos a cerrar el TD. Siempre que abran un TD, ciérrenlo al momento, si lo hacen a mano, para que después no se le olvide cerrarlo, porque siempre pasa esto, uno se olvida por ahí cerrarlo. Lo abren y lo cierran. Bueno, ahí está abierto y está cerrado, y adentro de este TD tenemos que poner el input. Acá, yo me estoy guiando. Adentro de ese TD, que es esta última celda, le vamos a agregar el último botón, que sería el que va a editar, ¿no? Entonces ahí agregamos un input type. Este input type es con comillas simples, de tipo button. Bien, ahí si siempre me equivoco le pongo con M, con N. Bien, bueno, ahí agregamos el input type button
¿Y para qué le agregamos? Bueno, una vez que le agregamos, este es el último botón que le vamos a agregar, ¿no? Allí lo que tenemos que hacer es que cuando haga el on click, o sea, le haga clic a ese botón, igual, y llamamos con comillas simples a la función, ¿no es cierto?, editar. Llamamos a la función editar. Pero está aquí que cuando llamemos a la función editar, bueno, ahí llamamos a la función editar y ya después vamos a aclarar una cosa. Llamamos a la función editar que va a decir el mensaje value, o sea, el botón tiene que tener un mensaje, va a tener un value, y dentro de ese value va a decir, ¿no es cierto?, editar. A ver, cerramos esto aquí para que más o menos se vea que es lo que estamos haciendo. A ver, entonces creamos un producto. Y registramos, ahí lo agregamos. Y ven, ahí ya me apareció, ¿no es cierto?, el botón borrar. Y acá me tendría que ser el botón registrar. No me está saliendo bien el botón porque acá en el on click me comí una comilla. Y ahí a ver, vamos a probar nuevamente. Ahí creo que tendría que mostrar. Ahí está. Me había comido una comilla. Tenemos entonces el botón editar. Si aprieto ahora no me edita nada porque no tengo todavía creada la función editar. Pero tengan en cuenta que ya puedo borrar el producto y puedo editar. Y este disponibilidad que me quedó nuevamente chiquito, le vamos a dar un call span de 3 para que ocupe toda la celda, ¿no? Entonces vamos acá arriba. ¿Por dónde andaba? Vamos arriba nuevamente y corregimos. En vez de darle un call span de 2, le damos un call span de 3. Acá, en vez de 2, le damos 3 para que ocupe toda la columna. Vamos, y ahora sí, ven, disponibilidad, me ocupa, está disponible y tenemos para borrar y podemos editar. ¿Qué tiene que hacer el botón editar? Primero vamos a analizar, antes de irnos un ratito al recreo, vamos a analizar qué cosas tiene que hacer nuestro botón editar. Cuando yo haga editar, lo que tiene que hacer la función de JavaScript es lo siguiente. Tiene que salvar, recuperar toda la información de este objeto pizza. Es decir, aprieto editar y ahí automáticamente esa función que va a llamar el botón editar, que se llama editar, valga la redundancia, tiene que salvar el código, el nombre, el precio, el peso y el ingrediente. Y si está disponible. En otras palabras, tiene que recuperar el objeto completo de este código. ¿Qué hacer con ese objeto? Meterlo adentro del formulario, cargar este formulario con esos datos, para que el usuario, cuando esté cargado acá adentro, pueda modificar esa información, darle registrar y se guarden los cambios. Entonces, ese sería el procedimiento para que se pueda editar el objeto. Es la función más complicada dentro de lo que es una VM siempre, porque no solamente estamos creando un objeto nuevo, sino tenemos que crear un objeto nuevo con información que ya teníamos previamente. Entonces quiere decir que tenemos que cargar la información anterior, modificarla y borrar el archivo anterior y guardar el nuevo con la información ya creada. Entonces, todo eso que parece una tontera cuando uno da a editar, pero implícitamente adentro cualquier programa que tenga una VM está haciendo eso. Está cargando la información vieja, la muestra por pantalla o por consola, por donde sea, espera que el usuario la edite, borra la información anterior, guarda la nueva información
y lista para que parezca como que se editó. O sea, al hacerse todo ese proceso de manera casi instantánea, parece como que simplemente se modificó algo que ya tenía el archivo, pero en realidad no es el archivo original que estamos viendo, sino es uno nuevo que se le editó los datos. Bien, gente, este sería el procedimiento. Cuando volvamos de recreo vamos a comenzar a programar esa función, que es la más rebuscadita, pero con eso ya le daremos fin a este proyecto, por lo menos ya la parte de JavaScript y HTML que teníamos pendiente. La función borrar, acá podemos borrar y se fue la pizza completamente, ¿cierto? Ya tenemos el botón por lo menos programado, que él edita, ¿no? Botón editar. Bueno, vamos a tener que crear la función editar propiamente dicho. ¿Cómo hacemos esa bendita función editar? Bien, primero que nada teníamos que entender que cuando hacíamos clic en la función editar se tenía que capturar ¿qué cosa? El índice de ese elemento. Bárbaro. Y una vez que yo capture ese índice, tengo que fijarme dentro del arreglo que se llama listado, y buscar allí todos los datos referentes a ese índice, cargar este formulario y mostrarle al usuario toda esa información. Así que esos son los pasos previos que tengo que tener en cuenta para poder trabajar con la función editar. Entonces, aquí abajo vamos function editar. Y recordemos que allí se recibe como parámetro el índice, el ID, para poder editar ese objeto del arreglo, ¿no? Bien, ¿qué vamos a editar cuando recibimos el índice? Tenemos que editar el ID, el nombre, el precio, el peso, los ingredientes, ¿no? Y si está disponible o no está disponible, ¿no? O esto, sería, ¿no es cierto?, lo que tenemos que mostrar y editar. Entonces comenzamos a teclear un poquito acá, no nos queda otra. Entonces supongamos que recibimos el índice, ¿no es cierto? Recibimos el índice que tenemos que editar y de allí decimos lo siguiente: document.getElementById, y allí utilizamos el ID .value, o sea, el valor fuera, se fija acá, yo lo estoy metiendo adentro, .value igual a lo que el listado tenga en esa posición. Para eso le pasamos ese parámetro ID, ¿no? Para fijarnos dentro del listado ese objeto que tenga ese índice. Bien, entonces allí estamos recibiendo y de ahí buscamos .id. Capturamos el ID de ese objeto que está en ese índice propiamente dicho. Lo mismo vamos a hacer con el nombre, así que copiamos y pegamos esto, obtenemos por identificador nombre, le vamos a dar el valor, lo que tenga listado con ese índice del objeto que me dé su nombre. Para eso hicimos los getters y setters, como habíamos dicho la clase pasada, ¿no? Bueno, ya tenemos el nombre. Ahora que tenemos que capturar el precio. Acá getElementById, por ID precio, y le vamos a dar a ese campo que está aquí, ¿no? Le vamos a dar el precio que ese objeto en el listado tenga por precio. Bien, ya tenemos el precio. Nos faltaría el peso. Bueno, document.getElementById, copiamos y pegamos. Acá cambiamos, ¿no es cierto?, la referencia. En vez de ser el campo que tenía precio, ahora sería el campo que tiene el peso. Y le asignamos el valor que nos arroje ese objeto por índice ID. Le preguntamos cuál es su peso a través del get y el set. Perdón, el get sería el peso. Después, que nos falta ingredientes. Todo lo que hay acá en el text area, ¿no es cierto?
copiamos y pegamos, get element by ID, acá sería, ¿no es cierto?, ingredientes. Lo habíamos escrito con mayúscula, así que por eso ponemos ingredientes y no ingredientes. Bueno, entonces le damos el valor a este campo. ¿Qué cosa? Lo que tenga ese objeto con índice ID y con el get que diga ingredientes. Bueno, allí ya obtuve los ingredientes. ¿Qué me faltaría? Ahora tenemos que arreglar el tema de los radiobotones, ¿no? Lo habíamos visto en la clase pasada ese tema. Cuando nosotros accedemos a una etiqueta HTML, como por ejemplo este listado o cosas así, o a una tabla y demás, accedíamos a través del inner HTML. Y cuando accedemos con JavaScript a un campo input, lo accedíamos a través del getElementById.value y le asignamos lo que queremos que valga. Ahora, con el caso de los radiobotones es diferente, porque acá a nosotros no nos interesa que esto valga algún valor puntual o un texto puntual, sino que esté chequeado o que no esté chequeado, de cierta manera que sea de un valor booleano. Entonces, lo que tenemos que decir es que si el objeto que estamos editando tiene, ¿no es cierto?, la disponibilidad OK, o sea que es true, entonces se tendría que chequear, quedar marcado acá el sí. Si el objeto que yo quiero editar no está disponible, acá en la tabla me sale como no disponible, entonces tendría que quedar chequeado el radiobotón que dice no cuando haga la edición. Entonces acá yo ya tengo que pensar una lógica para que analice JavaScript qué valor tiene la tabla. Si la tabla me dice disponible, regio, le marco acá. Si me dice no disponible, chao, le marco acá. O sea, no es tan simple asignarle un true, un igual acá como veníamos haciendo con los otros. No, acá ya hay que hacer como un pequeño paso de lógica, ¿no? Bien, entonces vamos a programar. ¿Qué podemos hacer con esos botoncitos? No es tanta ciencia tampoco, pero hay que hacer un par de pasos. Decimos que si, ¿no es cierto?, el objeto que está en el listado, que tiene por índice ID, ¿no es cierto?, punto, está disponible, o sea, si esto está disponible, entonces lo que vamos a decir es que si se cumple esto, que si ese objeto está disponible, me marque el radiobotón que tiene por sí. Entonces decimos que document.querySelector, recordemos que el querySelector lo que hace es me selecciona un elemento del HTML, no me lo modifica, sino me lo selecciona, ¿no? Entonces, este radiobotón tenía por ID this fijémonos acá arriba. Ese tenía por querySelector this. A ver, ¿dónde anda? Acá arriba. Ese tenía this y el otro tenía por this no. Entonces acá sería querySelector, comillas, numeral, que esto, el querySelector sí o sí utiliza un numeral, y ahí decimos que this sí es marcado si está disponible el producto, que quede marcado más que nada, ¿no? Y que quede marcado, como lo decimos, con checked, con punto checked, y le decimos quedó marcado este radiobotón con todo este choclo que escribo acá. Entonces, recapitulando un poquito, decimos que si en el listado está disponible el producto, si acá en la tabla me sale como disponible, entonces cuando voy a editar acá me tiene que quedar marcado el sí. Y eso, como lo digo, diciendo document.querySelector, numeral, el ID.check, y que eso sea true, verdadero. Listo, ahí estaría. Ahora bien, si no está disponible el producto, entonces decimos si no, por defecto ponemos por true, ¿quién? Este de acá.
Entonces, acá abajo, vamos así, decimos else, ¿no es cierto? Si no, document punto query selector y marcamos qué cosa. Marcamos el otro radio botón porque no va a estar disponible. ¿Cuál es el otro radio botón? Sería numeral is no. Y ese que quede chequeado. Check. Quiero que quede chequeado. Y le decimos que eso es true. Quedó chequeado. Que sea true esto quiere decir que quede prendido. Que sea true este que quede prendido este, ¿no? Hay que entender eso, ¿no? Que el true este indica que quede prendido, que se vea, ¿no? Eso es lo que significa este true. Ahora bien, ya con esto tenemos la función editar, ¿cierto? Entonces, si decimos la función editar, con esto que hicimos acá, al apretar el botón editar, me tiene que cargar toda la información de ese elemento, de ese objeto pizza, aquí en el formulario nuevamente, como lo vemos acá. A ver, probamos nuevamente. Entonces vamos a cargar tres objetos. El 123, que es la mozzarella, precio 1600, peso 450, queso y salsa, y disponible sí, registramos. Ahí quedó el primero. Ahora vamos a agregar otro, 444, nombre especial, precio 1900, peso 500, y vamos, y queso, disponibilidad sí. Ahora vamos a poner no para que se note, ¿no? Registramos. Y ahí está. Bueno, y por último ponemos acá código 777, nombre Palmito, precio 2200, peso 520, Palmito, salsa, golf, ingrediente, disponibilidad sí, registramos. Bueno, ahí tengo tres pizzas, ¿no es cierto? Ya están agregadas las tres pizzas. Yo lo que quiero hacer ahora es modificar la pizza especial, esta que está aquí, y vemos si por lo menos carga esta información. En el arreglo esto estaría en la posición 0, en la posición 1. Tiene que cargar todos los datos que está en el arreglo de ese objeto, ¿no? Entonces, por lo menos en el formulario. Apretamos editar y no pasó nada. A ver qué está fallando. Revisamos desarrollo, herramientas de desarrollo, consola, apretamos editar este valor y no está funcionando. Quiere decir que el error no aparece acá en rojo, entonces quiere decir que es un error que es de tipo semántico, no sintáctico. O sea que es algo que nosotros codificamos mal, pero el funcionamiento en sí mal, no que está mal escrito. Entonces vamos a revisar a ver qué es lo que pasa. Vemos acá, evidentemente, cuando aprieto la función editar, vamos al listado. Veamos el botón editar, perdón. Y vemos que cuando aprieto on click editar, hace clic a la función editar. Pero no le manda ningún ID. Entonces, ¿cómo va a adivinar la función editar? Porque necesita la función editar, está esperando un ID. Pero aquí estoy viendo que en el listado no le estoy pasando ningún índice. Entonces, allí lo que vamos a hacer es, ¿no es cierto?, le vamos a concatenar el índice para que reciba la función editar y efectivamente se pueda editar lo que yo quiera. Entonces ahí, comillas, comillas, más, y ahí adentro le concatenamos el index. Bien. Entonces allí tenemos, ¿no es cierto?, el index concatenado. Le estamos mandando, ¿no es cierto?, el index para que cuando apriete yo editar, se edite ese valor. Cargamos nuevamente, por ejemplo, unos 3, mozzarella, 1600, 450,
queso y salsa. Disponible sí. Registramos y vemos que efectivamente se cargaron todos los datos. Ahora vamos a apretar el botón editar y se tendría que recargar todos estos datos nuevamente en el formulario para que se puedan editar. Apretamos aquí y no pasó nada. A ver por qué no está pasando nada. Estamos pasando el índice. Recapitulamos. Sí, guardamos. Ahí está. Si lo editamos, no está mandando nada a editar. Vamos a ver qué está sucediendo. Recibimos el índice. Sí. La función índice está todo bien. La podía borrar, sí. Bueno, vamos a la función editar. En la función editar recibimos el índice, hasta ahí todo bien. Vemos el ID, todo bárbaro, true. Y lo que tenemos que decir es que cuando haga clic acá en editar, nuevamente toda esta información vaya a parar acá, ¿no es cierto?, al formulario. Entonces, si no va a parar al formulario, medio como que no va a pasar nada. Entonces, a ver, vamos nuevamente a arriba de todo y veamos lo siguiente. Tenemos que hacer una pequeña modificación acá. Fíjense, cuando empezamos a codificar toda nuestra historia, creamos un arreglo que tenía todas las pizzas. Creamos una variable auxiliar que se llamaba edición y creamos una variable auxiliar que se llamaba índice, ¿cierto? Fíjense que habíamos creado una función, una variable auxiliar extra que se llamaba edición y le pusimos en false, en falso. ¿Para qué hicimos esto? Porque cuando nosotros cargamos un dato aquí dentro del, ¿no es cierto?, del formulario podemos cargar otro valor, como estoy haciendo acá, ¿no? Y registramos y se guarda como siguiente, ¿no es cierto? Pero ¿cómo yo sé que yo no quiero guardar otro dato aquí como consecutivo a lo que ya tenía guardado? Si yo cargo aquí información, ¿cómo yo sé que el programa sabe que yo estoy editando, no estoy guardando un nuevo valor? Entonces, para eso se utiliza esta variable auxiliar que se llama edición, que va a chequear nuestro formulario que si esto está en false, o sea, en falso, va a cargar como consecutivo una nueva pizza. Pero si está en edición true, o sea que evidentemente se está editando, entonces lo que tiene que hacer es recapturar toda esta información y esa guardarla nuevamente. Esa es la idea, ¿no es cierto?, principal de todo esto. Entonces, bien, entonces para participar, ¿no es cierto?, para arreglar todo esto, lo que tenemos que hacer antes que nada, primero que nada, antes de registrar, decirles chequear si está esta función editar, está en true. Si no está en true, entonces no va a editar. Lo que va a hacer es, va a registrar un nuevo valor. Bien, entonces aquí, acá en la función registrar, cuando arranca la función registrar, preguntamos si esa variable particularmente está en true o está en false. Entonces decimos que si edición, que es esta variable, no me estoy equivocando. Si la variable edición está igual en true, ¿no es cierto?, ahora que edite todo lo que hay adentro del formulario. Y si esto está en false, que registre todo lo nuevo que se está cargando. Esto que está acá, edición igual a true, es exactamente
a decirlo edición solamente. ¿Por qué? Porque esta variable edición es de tipo booleana y no hace falta que se le reaclare que es de tipo booleana, o sea que sea true o false. Simplemente con que esto sea true, ya vale true, bueno, esto va a funcionar. No es necesario escribir el igual a true porque es una variable de tipo booleana. Esa es una característica linda que tienen las variables de tipo booleana, que no hace falta considerarles si son igual a false o a true. Porque si ya son true, bueno, esto va a correr. Bien, si la edición está activada, entonces allí lo que tenemos que hacer es crear, ¿no es cierto?, todo esto que vimos acá. Es lo mismo. Vamos a copiar nada más, no nos vamos a hacer mucha ciencia. Y eso lo vamos a poner acá adentro. Es decir, simplemente captura todos los valores, ¿no es cierto? Crea un nuevo objeto, pero acá en vez de limpiar y crear una alerta y toda la historia así como estamos, lo que tenemos que hacer con este nuevo objeto que se crea, no guardarlo así como con el push al final del arreglo, sino lo que tenemos que hacer es ese objeto reemplazar el que estaba anterior a él. O sea, acá borramos o no borramos, lo que decimos acá, que en vez de push, lo que sacamos así es, a ver, acá sería el que está en el índice, y le damos igual a ese objeto que ya está en el formulario. Nuevamente después listamos con una alerta, avisamos, ¿no es cierto?, que ya se editó, así que decimos que la edición va a estar en false, si no eternamente se va a vivir editando ese objeto, ¿no? Va a pegar vueltas infinitas editándose, nunca va a salir de ese ciclo repetitivo. Ponemos una alerta diciendo que la pizza ha sido editada con éxito, o podemos cambiar el mensaje, ¿no es cierto? Pizza editada correctamente. Bueno, ahí está editada, limpiamos y listamos, ¿no? Entonces allí tendríamos editada nuestra pizza. Y lo otro que sería, si no se cumple esto, que no está la variable de edición activada, entonces con un else acá, dentro del else tenemos que, ¿no es cierto?, hacer todo lo del registro que ya conocemos. Lo que está acá, que anteriormente solamente registraba, lo cortamos y lo pegamos ahí adentro de else. Bien. Entonces acá lo acomodamos y ahí estaría, ¿no es cierto?, adentro del else todo lo que se fue creando. En este caso, si no está activada la variable edición, va a caer aquí y va a hacer el registro normal, común y corriente, como ya conocemos. Va a agregar al final del listado, va a crear una alerta, va a limpiar y va a listar. Eso es lo que va a hacer. Bien. Aquí en la función editar que hicimos al final, hay que tener en cuenta, ¿no?, poner un punto de coma acá para indicar que terminó la función. No es obligatorio, pero ayuda. Acá también. Bien, acá en la función editar hay que tener en cuenta que nosotros nunca le avisamos al programa, cuando llamamos la función editar, que todos estos datos, ¿no es cierto?, que se muestren acá adentro, pero también nunca le dijimos que la variable editar está activada. Como la variable activar está activada, lo que vamos a decir que le vamos a dar un true, edición va a ser igual a true, y índice, que es esta variable auxiliar que tiene el índice donde se va a editar, sea igual al ID que recibimos, ¿no es cierto?, como parámetro
acá. Son estos datos que inicialmente están acá inicializados. Bueno, probamos a ver si funciona todo esto. Que sí. Entonces nos quedaría 1, 2, 3 aquí. Mozzarella, precio 1600, 450. Sarasa. Disponible, sí. Registramos. Nueva pizza agregada con éxito. Acepto. Bien, ahí está. Vamos a ver si la podemos editar. Si aprieto editar, me tendría que cargar esta información aquí y poder editar. Apretamos editar. Y nos pasó naranja. Vamos a ver qué pasa con ese botón. Función editar. Porque borrar sí funciona, pero editar no. A ver, ¿dónde está la función? Editar. En el listado tendría que ser, ¿no? A ver. Lista. Función editar. A ver, vamos a agrandar esto. Queda mejor. Ingrediente index, cierto. Ok, función editar. Paréntesis. A ver, acá abajo cómo está llamada la función. Editar. Recibe el parámetro ID. Un clic, a ver si está todo bien. Only, acá está mal escrito. Es un clic, no on click. Ah, estaría on click. Y bien. Sí, era un error en el HTML. Infinito el error, pero bueno, es un pequeño detalle porque no sale ni siquiera acá. Calculamos nuevamente 1, 2, 3. Vamos a meterle cualquier cosa. Sarasa, sí. Registramos. Se registró. Ahora vemos si lo podemos editar. Editamos y como ve, por arte de magia se cargó todo en el formulario, ¿no? Ahora cambiamos acá por mozzarella de nombre, mozzarella, y acá ponemos salsa y masa. Disponible, sí. Registramos y ya se tendría que no registrar otra nueva pizza. Esta misma que está aquí se tendría que editar. Y pizza editada correctamente, aceptamos. Y como ven, no se agregó al final, simplemente se modificó. Cargamos una nueva pizza. Nombre, por ejemplo, especial. Aquí precio 1800, peso 500, ingredientes jamón y queso, disponibilidad no, registramos, pizza agregada con éxito, aceptamos y vemos que se agrega al final. Ahora yo la quiero editar, voy a agregar una tercera pizza para ver que efectivamente la que yo selecciono es la que se edita. Vemos una 888, nombre por ejemplo Juga Z, precio 2000, peso 500 gramos, ingrediente cebolla y queso. Disponibilidad sí, registramos y se agregó. Bueno, vamos a editar la especial que tenía el código 333, 1800, le vamos a editar el precio a 2000, 2200 y que sea disponible, ¿no? Entonces, apretamos el botón editar y tendría que cargarse toda esta información en el formulario nuevamente si hicimos todo lo correcto, ¿no? Apretamos allí, editar
y se cargó efectivamente toda esta información. Corregimos el precio a 2.000 pesos. Está disponible sí, y registramos. Visa editada correctamente, aceptamos y vemos que automáticamente aquí, fíjense que se editó el precio y ahora ya está disponible. Y esta fugaceta, bueno, la editamos, cargo todo, le ponemos que no está disponible, aceptamos, entonces evidentemente quedó no disponible la última bit. Bien, con esto, gente, entonces tendríamos cerrado nuestro AVM teníamos cerrado nuestro AVM del listado de bits. ¿Está? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta sobre las funciones que tenemos? No son muchas. Las funciones con las que estamos trabajando, recuerden que son la función registrar, que tiene dos partes, ¿no? Una parte que edita y una parte que registra, dependiendo de qué cosa necesitamos, porque como tenemos un solo formulario, va a funcionar para las dos cosas, para la edición y para la carga de un nuevo producto. Tenemos la función limpiar, que simplemente lo que hace es limpia toda la pantalla, todos los campos del formulario. Eso es lo que hace. La función listar, que me lista todo lo que tengo creado. La función borrar, que limpia, ¿cierto? Un registro del arreglo en donde tengo los objetos. Y la función editar, que lo que hace es, ¿no es cierto?, no edita en sí. Hay que entender, ¿no? La función editar se llama editar, pero no edita en sí. Lo único que hace es carga nuevamente todo esto, estas instrucciones, carga nuevamente dentro del formulario todos los datos de ese objeto. El ID, el nombre, el precio, peso, el grete, etc., ¿no? Eso es lo que hace la función editar. Y prepara, ¿no es cierto?, el formulario para que cuando la función registrar guarde esos cambios, sepa que estamos editando y no cargando un nuevo valor. Por eso le decimos que edición y índice toman esos valores. Bien, vamos a ver qué pasó acá. Ok. Bien, esperemos que te haya funcionado, Matías. No sé si te funcionó, responde por el chat si es que te funcionó el programa. Parece magia que ande todo cuando funciona, porque la verdad que es un código, si no es muy complejo, pero como que tiene muchos detallecitos que si no están bien puestos, no te funciona en sí el problema, ¿no? ¿Qué mejoras se le puede hacer a esto? Bien, vamos a lo siguiente. Voy a darle unos minutos a ustedes para que chequeen, ¿no es cierto? Para que creen, mejor dicho, vamos a validar, vamos a dar una validación a esto, ¿no? Eso les voy a dar un tiempito a ustedes para que creen una función que valide, ¿no es cierto?, que lo que se ingrese como precio sea un número, ¿tá? Entonces, le voy a dar un tiempito para que creen una función que valide que el precio sea un número y que también esa misma función sirva para validar que el peso sea un número, ¿tá? Para que el usuario, por ejemplo, no meta DHF y peso tanto, ¿no? No, que solamente pueda meter acá precio, un número, y acá el peso, ¿no es cierto?, un peso. ¿Está? Fíjense cómo podrían hacer ustedes para validar eso. Les doy unos minutitos para que lo piensen. Bien, gente, ¿alguien pudo resolver el problema de el precio y el peso para que no se pueda ingresar cualquier carácter allí, sino que se ingrese solamente caracteres numéricos? Hay una forma rápida y sencilla. Sin validación se podría de una manera rápida y sencilla evitar que se metan caracteres que no sean números allí. ¿Alguien lo pudo hacer?
La forma rápida y sencilla para poder evitar que un usuario ingrese caracteres es desde el vamos, desde, ¿no es cierto?, de que se actualizó el HTML a HTML5, existen estas mejoras, ¿no?, del mismo código HTML, sin entrar ya en la programación de JavaScript, ni tampoco en el servidor. Si bien se podría crear esto sería como el primer filtro. Y si fuese ya un segundo filtro, se podría hacer un segundo filtro a través de JavaScript. Y un tercer filtro, generalmente cuando se trabaja con ciertos códigos, a veces se pasa por distintos filtros: HTML, JavaScript y finalmente hasta por el servidor. Es decir, por ejemplo, un código bancario de validación bancaria no solamente pasa por la validación de si es un número que estamos agregando, sino también que ese número esté dentro de ciertos límites, que no se haya ingresado cualquier cosa, que se valide por HTML, por JavaScript, por servidor, y a su vez el servidor tiene otros tipos de validaciones para que se dé por válido en el ámbito bancario, ¿no? Pero para que vean que uno puede agregar tantos filtros de validación como sean necesarios. En el caso, ¿por qué se hace esto? Y justamente porque si uno no agrega esos códigos de validación o esas funciones que validan y el usuario ingresa cualquier cosa, lo más probable es que me clave el programa. Y si se clava el programa, otros usuarios no podrían ingresar y quedaría dado de baja. Entonces no tiene mucho sentido que el programa esté corriendo si es que se va a dar de baja por un error. Es para evitar eso sobre todo, entre otras cosas. La forma más sencilla y rápida, fíjense que yo acá tanto el precio, le puedo meter cualquier cosa, y el peso también. En el caso del código, no dije el código porque si bien el código estamos usando valores numéricos, pero el código puede ser alfanumérico, por ejemplo A23. Entonces, o P de pizza 55. Podría ser que el día de mañana esta pizzería no solo trabaje con pizza, sino por ejemplo se le ocurra vender hamburguesa, lomito, empanada y toda esa historia. Entonces podría ser un código alfanumérico. Entonces por eso no dije nada al tema del código. Nombre, por supuesto que puede ir cualquier tipo de carácter, pero la forma rápida para evitar que un valor donde se tenga que cargar precio, por ejemplo el peso en gramos que tiene el producto, sea numérico, es aquí en el HTML amigo. Entonces nos vamos al input del HTML amigo, que en este caso, ¿dónde andan? Por acá está, precio y peso. Desde el vamos, ¿no? ¿Qué tipo de input son? Fíjense, input type text. Acá estaría, ¿no es cierto?, la primera corrección que le tendríamos que dar. Entonces acá en vez de tipo texto, le damos, por ejemplo, de tipo number. Y ya con eso, si bien no nos soluciona del todo la vida, pero ya evitamos que el usuario, por ejemplo, esté metiendo cualquiera, digamos, acá adentro. Entonces fíjense, entonces acá sería código, 1, 2, 3, nombre, mozzarella, precio. Y ya cuando ya este tipo number, fíjense que automáticamente no está indicando, el navegador ya no muestra las flechitas para incrementar o decrementar el valor. Precio, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso era 1600. Y peso también, 450. Esto, si bien se puede calibrar, se puede regular, ¿no? Hay step, uno le puede agregar el step para que de cuánto en cuánto quiera que se vaya incrementando. Eso se puede manipular el HTML aquí, pero la idea era principal de que ya del vamos, cuando utilizamos un input type number, ya automáticamente aquí caracteres que sean alfanuméricos no se pueden agregar. Fíjense, intenten poner una letra y no se va a poder, excepto la letra E, que siempre me preguntan, ¿y por qué la E se puede? ¿Y por qué la E es, no es cierto? Por ejemplo, si yo pongo que el peso es de, por ejemplo, 102E menos 23, le estoy diciendo acá que la pizza pesa, ¿no es cierto?, 102 picómetros, picográmetros o algo así, pico o nanográmetros de nanogramos, en realidad no grámetros, nanogramos de peso, ¿no? Porque esto se utilizaría el E
no es en sí un valor numérico, pero simboliza que es un exponente de notación científica. Entonces, si yo escribo que, por ejemplo, el peso de la pizza es de 2.3 e a la 6, ahí le estoy diciendo que esa pizza pesa 2.300.000 gramos. ¿Tá? Por eso es que le puedo agregar la e y me lo permite el campo de tipo numérico. ¿Se puede filtrar eso para que no sea un valor tan grande como eso? Sí, ahí ya no dejaría poner la e, por ejemplo. Pero bueno, en síntesis no puedo poner otro carácter. Fíjense, si intentar con el teclado cargar cualquier otro valor no le va a dejar. Bueno, entonces allí tendría, ¿no es cierto? Y sí, y registro, ¿no? Entonces, esa sería la forma como más sencilla para validar nuestro formulario de manera numérica. También lo podríamos hacer a través de una función de JavaScript que chequee que ese valor sea agregado, sea efectivamente un número, que lo parsemos a entero y si me arrojase un error, automáticamente emitamos una alerta indicando que ese valor ingresado no es un valor numérico. La próxima clase lo que vamos a hacer, ¿cuándo tenemos la próxima? El miércoles. La próxima clase lo que vamos a hacer es, vamos a validar con algunas funciones de JavaScript, porque ese es prácticamente el alma de JavaScript, chequear que el usuario no meta cualquier cosa a través de las páginas y cargue, le dé redimensión y toda esta historia. Vamos a validar algunos campos, no solamente con HTML, y vamos a empezar a trabajar con algunos frameworks que ya vienen ¿cómo le podría decir? Preconfigurados. Estos frameworks van a ser, son frameworks tanto de JavaScript, sobre todo de CSS con JavaScript, para darle un poco de estilo y no quede tan triste ni feo esto que estamos trabajando. Estos 4 proyectitos que hicimos, lo vamos a mejorar con esos frameworks que son a gusto y piacere de cada programador, ¿no? Sería, uno es Materialize y el otro es Bootstrap, que es el más utilizado. Con estos 2 frameworks directamente nos olvidamos un poco de la cabeza, nos sacamos un poco el drama del CSS, de la redimensión, de toda esa historia, ¿no? Para que se vea bien en una computadora, en una tablet, en un celular, etc. Con los frameworks estos nos ahorramos ese dolor de cabeza. Bien, gente, nos estamos viendo en la próxima clase, ya estamos en horario. Gracias a todos por participar y nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una excelente noche. Nos vemos. Hasta luego.